Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre. Cartas y avisos a la Congregación del Espíritu Santo, 1962-1968. Por un auténtico ayornamiento. Segunda parte. Las virtudes. Restauración de la piedad, la verdad y la virtud. Hagamos fructificar la gracia sanans, combatiendo los vicios, las malas costumbres y alentando la práctica de la virtud. En este aspecto, la virtud particular de los superiores es de fortaleza, que consiste en soportar y seguir adelante, nunca abandonar y a veces tolerar, pero con la intención de reformar en cuanto se pueda. Hace falta una paciencia angélica, si no divina, pero no nos desanimemos de antemano, pues de lo contrario también nosotros tendremos que convertirnos. Tenemos que procurar crear en nuestras casas un ambiente de santidad, de celo, de fervor, de caridad y de generosidad, tratando de alcanzar este ideal, animando a los buenos, es decir, a los virtuosos, y persiguiendo el escándalo, que es totalmente contrario al bien común. Habrá dificultades, tolerancias más o menos prolongadas, pero hay que reprender y corregir con caridad, perseverancia y firmeza, para que nunca se acepte el escándalo, ni que el autor de él tenga la impresión de que ha ganado y vencido al superior. Hay escándalos por debilidad que son menos graves. Los hay por espíritu de orgullo, de insubordinación y de doblez, que no entiende lo que es la obediencia. Estos últimos son graves y no pueden ser tolerados mucho tiempo sin un perjuicio grave para la comunidad. Lo mismo pasa con las graves faltas morales. Si llegan a admitirse, provocan repetidas caídas y envenenan una casa, una provincia o una diócesis. Hay que castigar sin demora o por lo menos alejar el escándalo. No obstante ser necesaria la reprimenda, mejor es alentar a los buenos, a los virtuosos y a los celosos, cosa que produce una oportuna y saludable emulación. Obediencia. Hagamos entender a nuestros aspirantes el lugar esencial de la virtud de la obediencia en la vida cristiana y religiosa, pues constituye toda la vida de nuestro Señor. No hay esperanza de renovación donde no haya devoción a la obediencia como entrega total de sí mismo a Dios. Todos los santos fueron ante todo almas humildes y obedientes. Por desgracia, nos damos cuenta de que en esta esfera las faltas son continuas y empiezan desde el noviciado. Ahí, sobre todo, es donde hay que inculcar el espíritu de reforma de sí mismo, que consiste en un abandono total y completo de la propia voluntad para someterse sin discusión ni vacilación a la voluntad de Dios manifestada por medio de los superiores. Tal es la fuente primera e indispensable de una reforma profunda y durable. Son demasiado frecuentes las desobediencias al reglamento del silencio, del porte eclesiástico, de la pobreza, del orden, del cuidado de las habitaciones, etc. Lo que es particularmente grave es no comprender la necesidad fundamental de la obediencia para lograr la imitación de nuestro Señor. Los encargados de la formación deben insistir incesantemente sobre este tema. Ahora bien, algunos superiores o directores parece que ya no se atreven a hablar de obediencia y autoridad. De buen grado se extienden sobre la autoeducación y la autoformación y tienden a suprimir los reglamentos para dejar más libertad a la responsabilidad personal. Esta tendencia supone un abandono de la autoridad en algo que es propio de su función,
una falta total de realismo que desemboca en el desorden y la indisciplina, y un incentivo concedido a los audaces y rebeldes, cuya consecuencia es el desprecio de los sujetos que son buenos, humildes y sumisos. Pobreza. Hagamos amar la pobreza, el espíritu de ahorro y el cuidado de los objetos de comunidad para evitar los gastos inútiles. Llegar a la práctica real del desapego de los bienes de este mundo debe ser la finalidad de los santos, es decir, de los que no quieren bien alguno fuera de nuestro Señor Jesucristo. Se habla mucho de pobreza, pero cada día se practica menos. Los ecónomos lo saben y se quedan atónitos al ver el espíritu derrochador de muchos o de la mayoría de nuestros seminaristas. Los bienes de cada uno se multiplican, los objetos personales también, las radios, grabadoras, cámaras, etc. En la comunidad nos volvemos cada vez más exigentes, hacen falta los acondicionamientos más modernos para las distracciones, etc. Los miembros más jóvenes de la congregación, en lugar de sentir un santo celo por la práctica de la pobreza, manifiestan, en cambio, exigencias que los hacen parecidos al clero secular o a los seglares. Sucede exactamente lo contrario de la necesaria renovación. Pensemos en San Francisco de Asís, en San Vicente de Paulo, en Don Bosco. ¡Qué lejos estamos de aquel espíritu! La pobreza combate el desorden, el porte vulgar y la falta de cuidado. Respecto a esto, debemos decir algunas palabras sobre el porte eclesiástico y religioso. En los países en que se lleva el clergyman desde hace algunos años, debe mantenerse por una parte la costumbre del traje negro y por otra el uso de la sotana dentro de la comunidad y en la capilla. En los países que poco a poco van adoptando el clergyman, hay que preguntarse sinceramente ante nuestro Señor si tal cambio, de ninguna manera exigido por las leyes ni por los fieles, favorece realmente la santificación del religioso y le brinda una influencia pastoral más eficaz. Os dejo a vosotros la respuesta, pero mi conclusión es que en esas regiones de ninguna manera debemos fomentar tal transformación indumentaria, sino por el contrario, alentar a los que, mediante su porte, manifiestan el apego a la Iglesia Católica y su deseo de practicar más perfectamente el desprendimiento de las vanidades de este mundo. En cuanto a los que creen que deben llevar el clergyman fuera de casa, hay que aconsejarles vivamente que vistan de color negro con la pechera negra y el cuello romano, como lo llevan los sacerdotes de nuestra congregación que están en países donde es de regla esta manera de vestir. El color negro es reservado, discreto y digno. El gris es mundano y no es digno del estado sacerdotal ni, sobre todo, del estado religioso. En este asunto, lo mismo que en el uso de todos los bienes de este mundo, ¿qué harán los santos que el Señor suscitará en los tiempos futuros? Lo que han hecho siempre los del pasado: buscar la imitación de nuestro Señor Jesucristo en su pobreza, en su modestia, en su alejamiento del mundo y de todo lo que a Él le agrada, al mismo tiempo que la edificación del prójimo a través de la predicación con el ejemplo y la palabra. Tal debe ser el espíritu de nuestra renovación en la virtud de la pobreza. Castidad. Se puede relacionar fácilmente la práctica de la virtud de pobreza con la de la castidad, pues se apoyan mutuamente. Naturalmente, la ausencia de mortificación en el ejercicio del desprendimiento de los bienes de este mundo no facilita la práctica de la castidad. La vanidad o la dejadez en el porte son a la vez contrarios a la pobreza y a la castidad. La falta de modestia y respeto de sí mismo y del prójimo
son también contrarios al dominio de sí mismo y al orden establecido por Dios. La vulgaridad en el porte, en el lenguaje, en las recreaciones, en las lecturas y en las canciones es una manifestación de indisciplina interior y de licencia que conduce a la incontinencia, al exceso en la comida o en la bebida y a la lujuria. La vigilancia y el control de sí mismo van de la mano con una renuncia habitual y permiten una verdadera sencillez y una gran caridad compuesta de respeto al prójimo y, sobre todo, a los superiores. No hay que tolerar el tuteo, la negligencia en el porte, ni la falta de cortesía y de modales. Tengamos cuidado también con el uso inmoderado de la televisión. ¿Qué debe hacer un alma realmente deseosa de alejar de su mente, de su imaginación y de su corazón las cosas que apasionan al mundo, donde reinan concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida? Yo creo que se contentaría con enterarse de los acontecimientos y con algunas diversiones sanas de vez en cuando. Para eso hay que velar estrictamente y hay que organizar las recreaciones con distracciones sanas y fraternales. En las casas de formación nunca se debe permitir ver la televisión después de la oración de la noche, pues ésta debe terminar el día y después debe seguir el silencio mayor y la preparación de la meditación del día siguiente. 1 o 2 veces por mes se puede permitirlo a los sacerdotes y hermanos que hayan terminado su formación y para programas instructivos. La virtud de la castidad se mantiene por medio de la mortificación y la renuncia y no frecuentando el escándalo. Estos mismos principios son los que deben hacernos evitar ir frecuentemente al cine o las lecturas dudosas que impresionan la imaginación y nos alejan de la vida de oración. Mucho más reconfortante que todo eso es la compañía de los sagrados libros y de las obras redactadas por almas nutridas por el Espíritu de Dios, particularmente los padres de la Iglesia. Sepamos hacer una elección acertada entre los libros y las lecturas para nuestros jóvenes ávidos de instruirse, para que su ciencia no los hinche, sino que los edifique. Consúltese la segunda epístola a los Corintios 5:14. Queridos compañeros, quisiera tener los acentos de nuestros santos fundadores. Quisiera inflamaros con los santos deseos que han animado a todos los santos que fueron reformadores y renovadores, porque amaron apasionadamente a nuestro Señor Jesucristo, y porque considerándolo crucificado, sacaron de ello un santo ardor para practicar la obediencia, la pobreza, la castidad, y adquirieron un espíritu de sacrificio, de oblación y de oración que los transformó en apóstoles. Nuestra reforma, nuestra renovación y nuestro ayornamiento se deben hacer en ese sentido y no en el sentido de un neoprotestantismo destructor de las fuentes de santidad. Ojalá pudiéramos suscitar almas santas para que junten sus esfuerzos a los nuestros y hacer así de todas nuestras casas de formación y de nuestras casas provinciales, casas de oración, de fervor y de caridad, casas cuyo centro sea la Eucaristía, en donde María sea reina y en donde la cruz se encuentre en todas partes. Qué consuelo será para los miembros del Consejo General, para todos los religiosos de la Casa Madre y para mí en particular, comprobar que en el conjunto nuestras provincias y distritos conservan preciosamente las tradiciones de piedad, de caridad y de celo que nos han transmitido nuestros predecesores. Sin embargo, no debemos disminuir los peligros que corremos en medio de un ambiente general deletérea que tiende a asfixiar, incluso en la Iglesia, todas las fuentes de una auténtica santidad.
los hechos nos manifiestan que nuestra querida congregación no está exenta de los males que reinan a nuestro alrededor: disminución de vocaciones, deserciones de muchos jóvenes aspirantes y turbaciones y dudas en muchos profesores. Por eso me ha parecido propicio el momento para invitaros a un sursum corda y a una renovación de generosidad, para que estudiéis con vuestros colaboradores de modo concreto y eficaz los medios más aptos para dar a nuestra querida familia espiritana la recuperación de vida que le permita pasar entre los escándalos del mundo y los errores de nuestro tiempo, evitando un contagio mortal. Que el Espíritu Santo, por la intercesión del corazón inmaculado de María y de nuestros santos fundadores, nos alcance las gracias necesarias para cumplir esta tarea necesaria para la salvación de nuestras almas y las que nos están confiadas. Todo vuestro, humilde y cordialmente abnegado en nuestro Señor, 1965.